Buen día, chicos. Bien, chicos, siendo las 10:05, damos inicio al tema de esta semana. Como les mencioné, esta semana nos toca ver lo que viene a ser tejidos. Vamos a analizar tanto la parte de tejido vegetal como también la parte de tejido animal. Bien. Y empezamos dentro de los tejidos vegetales con el tejido más básico, el llamado tejido meristemático. Bien. Recordar que los tejidos meristemáticos se caracterizan por un grupo de células muy especiales. Estas células van a ser células pequeñas, redondeadas, ¿bien? Que presentan un núcleo bastante grande y unas paredes celulares, hablamos de tejido vegetal, bastante delgadas. Estas células siempre están en constante división y al momento que se dividen, tienen la capacidad de autoperpetuarse, mantener esta línea de división. Por ejemplo, cuando pasa a dividirse para formar la segunda línea, una de estas células, de las nuevas, mantiene la línea. Aquí nuevamente la tenemos, bien, una célula meristemática con su núcleo enorme, y la otra se diferencia. La otra va a pasar a formar parte de algún otro tejido, por ejemplo, tejido conductor, tejido de epidermis, tejido de reserva, etcétera. Y nuevamente, esta célula que se mantiene, al momento que se divide, va a mantener la línea original y a su vez la otra célula, bien, va a diferenciarse. Entonces, hasta aquí ya tenemos las que serían las características básicas de los tejidos meristemáticos, formados por células pequeñas, redondeadas, bien, de núcleo bastante grueso, bastante grande, de paredes delgadas. Al momento de dividirse, tienen la capacidad de autoperpetuarse, van a mantener su propia línea. ¿Bien? Y a su vez tienen la capacidad de diferenciarse, se van a diferenciar en otro tipo de células en cada proceso de división. Gracias a esto, los tejidos vegetales tienen crecimiento ilimitado y como vimos en la primera clase, el crecimiento a qué se refiere? Al aumento en tamaño y número de células. Las plantas de por sí, mientras tengan los nutrientes necesarios, mientras tengan el agua y todos los medios, se consideran organismos inmortales. Siempre van a estar regenerando todas sus estructuras gracias a este tipo de células. Y no solo eso, chicos. Las plantas también tienen otra cualidad que quizás les venga en algún texto, ¿bien? No tanto en preguntas de biología, que a partir de una célula diferenciada puede retornar a una célula meristemática. Si el proceso de la célula meristemática a la diferenciada se llama diferenciación, la inversa es la desdiferenciación y es por eso que las plantas, por ejemplo, cuando tú cortas una ramita, esa ramita está formada por células diferenciadas, pero apenas lo colocas en agua, a partir de esas células empiezan a salir tallos, empieza a formarse una nueva planta porque retornan a su estado inicial y nuevamente se divide ahora para formar células del tallo, por ejemplo. Bien, entonces esas son características de las células del tejido meristemático. Dentro del tejido meristemático vamos a encontrar, bien, de dos tipos. El llamado meristemo primario o apical y el meristemio secundario o lateral. Ah, acá me lo habían puesto. Bien, acá está. Autoperpetuarse, ya lo vimos. Establecen patrones de desarrollo, ya se los mencioné. Bien, van a diferenciarse. Profe, ¿qué son células somáticas? No solamente lo van a ver en tejidos vegetales, también está en tejidos animales. ¿Qué cosa es soma? Cuerpo. Bien, son células que van a formar el cuerpo, en este caso, de las plantas. Bien, en el caso del meristemo primario o apical, la zona donde nosotros vamos a encontrar a estas células meristemáticas va a ser en los ápices, ya sea el ápice de la raíz, bien hacia la parte más profunda, o el ápice de los tallos, bien en la parte más aguda de los tallos donde sigue creciendo, donde se siguen formando, por ejemplo, hojas. Veamos. Aquí están. Estas son las pequeñas células redondeadas de paredes delgadas y vean a su alrededor. Las otras células que se van formando a partir de estos ya tienen una forma más geométrica, ya están diferenciadas. En la zona apical, por ejemplo, está la parte de un tallo, ¿bien? Aquí, bueno, no hay bastante aumento, pero en este puntito se encuentran los meristemos apicales, células redondeadas, bien, han coloreado el núcleo, ¿se dan cuenta? Está bien coloreado el núcleo y aquí vemos que están más concentrados, son células bastante pequeñas y a medida que se van separando de este pequeño grupo, las células se diferencian, se vuelven más alargadas de acuerdo al tipo de tejido que se está formando.
Bien. El meristemo primario o apical permite el crecimiento longitudinal, el crecimiento en altura. Bien. Y esto, por ejemplo, lo saben bastante bien los jardineros. Estas personas, cuando quieren que una planta ya gane, o sea, digamos, la planta al inicio siempre va a ganar talla, siempre va a crecer hacia arriba o va a buscar llegar a lo más alto que pueda. Pero queremos que solamente, profe, por ejemplo, necesito que solamente llegue a 2 pisos, porque luego están los cables, luego me tapa la vista y todo eso. Entonces los jardineros empiezan a cortar los ápices, ¿bien? Todas las partes finales de los tallos lo empiezan a cortar para que deje de crecer en altura y empiece a ramificar, para que aproveche el resto de la energía en hacerse un árbol más frondoso, ¿bien? Y darte sombra. Por otro lado, el meristemo secundario, o también llamado meristemo lateral, bien, va a presentar dos tipos de células. Perdón, dos tipos de tejidos dentro de ellos, los llamados cambium. Se los coloco por aquí. Vamos a tener al llamado cambium de tipo vascular y el cambium de tipo suberoso o suberosum. También lo pueden encontrar así. Ambos términos son iguales. Cambium vascular, cambium suberoso. El meristemo secundario, y aquí tal como lo indica el meristemo lateral, permite el engrosamiento de los tejidos, ¿bien? De forma horizontal. Va a permitir que a nivel de tallo se empiece a engrosar, a nivel de ramas, estas ganen mayor resistencia y también de manera interna va a permitir el desarrollo de otro tipo de tejidos. El así llamado cambium vascular, ¿bien? Tal como su nombre lo indica, permite el desarrollo de los vasos, bien, de los vasos conductores. A partir del cambio vascular va a salir el llamado xilema y floema. Aquí lo tenemos, bien. El cambio vascular va a permitir la formación del floema y el xilema. Y estos chicos, recuérdanlo siempre. El xilema se forma hacia la parte interna de la planta. Bien, mientras que el floema siempre se desarrolla hacia la parte externa. Y entre ambos, esta pequeña línea, este es el cambio, ¿bien? De tipo vascular. El cambium suberoso, que algunos también lo conocen como felógeno, pero en sí forma toda esta estructura, ¿bien? No solamente la parte del felógeno, sino toda esta estructura que se le conoce comúnmente como corcho. Cuando tú, por ejemplo, estás frente a un árbol, frente a una planta ya desarrollada, bien, no un tallito verde, sino un tallo más o menos grisáceo o marrón, tú puedes retirar parte de ese tallo con bastante facilidad. Se sale lo que se conoce como corcho porque ha sido el engrosamiento producto del cambio suberoso, ¿bien? El crecimiento secundario o lateral. Recordar, chicos, que no todas las plantas van a desarrollar el cambio suberoso, ¿bien? Pero sí, todas desarrollan cambio vascular. Profe, ¿cuáles no desarrollan cambio suberoso? Las que se conocen como hierbas. Bien, estas hierbas no engrosan fuertemente sus paredes, no crecen de manera lateral y permanecen como tal. Entonces, chicos, esto sería respecto a tejido meristemático, el tejido de crecimiento. Seguimos. Luego tenemos los tejidos protectores, aquellos que se encargan de recubrir a la planta. Dentro de las funciones, bien, la más básica es protegerlo del ingreso de otros organismos extraños. Las plantas también se pueden enfermar. Bien, las plantas también pueden ser atacadas por parásitos, pero también los tejidos protectores permiten que la planta no pierda agua. Es básico en ellos evitar la pérdida de agua, pero también facilitar el intercambio gaseoso. Bien, las plantas necesitan respirar. Dentro de los tejidos protectores, el más simple, el más básico y el que se forma en un inicio es conocido como la epidermis. ¿Ok? El que se forma ya de manera secundaria, ya cuando la planta empieza a madurar, bien, se le conoce como peridermis y pasa a reemplazar a la epidermis.
La epidermis básicamente son células aplanadas, todas ellas carentes de lo que podría ser un pigmento. Bien, son células completamente translúcidas. En el caso de las hojas, bien, nosotros vamos a notar la presencia de una cutícula sobre esta epidermis, la cual permite que estas hojas sean hidrófugas. Bien, cuando se cae gotas de agua, no quedan pegadas en la hoja, no las empapan, únicamente corren por sus lados. Profe, pero si usted me dice que la epidermis es translúcida, ¿cómo es que las hojas permanecen verdes? ¿Cómo es que la planta tiene cierto color? Cuando ustedes notan ese color verdoso, no es el color superficial, es la parte inferior, en la cual, como se encuentra expuesto bien hacia el sol, presenta abundante parénquima clorofiliano, bien como abundantes cloroplastos con su propia clorofila. Tal vez ustedes han intentado, digamos, diseccionar una hoja, tal vez en colegio, y han podido retirar esta cutícula con mucho cuidado. Bien, han cogido un poquito de la uña, han raspado la hoja y han notado cómo se le sale una lámina bastante traslúcida, bien, células traslúcidas. Pero si llevan esa lámina al microscopio, bien de la parte de acá, van a notar, sobre todo a nivel de hojas, que sí hay células que van a presentar coloración. Estas células son conocidas como estomas. Se ubican, vean aquí, al lado de las células que no tienen pigmento alguno, bien células de la epidermis, pero en ellas sí notamos la presencia de cloroplastos. Los llamados estomas van a estar formados, bien, por dos células unidas. Acá les han colocado el nombre de células guardianes, célula guardián, bien, ahí está. Son dos células unidas llamadas en sí células oclusivas. Bien, células oclusivas. La flechita está muy cerca. Recuerden, chicos, un estoma siempre está formado por dos células oclusivas. Y entre esas células oclusivas va a existir la presencia de un espacio. Y ese espacio, tal como lo señala acá, es el nombre correcto. Bien, se le conoce como ostiolo. A través de los ostiolos permite el intercambio gaseoso, permite la liberación de agua, pero recuerden, solamente puede salir agua a manera de vapor, bien, bajo la forma de vapor de agua. Las plantas no van a perder sustancias líquidas bajo tal forma. Estas células oclusivas necesitan la presencia de estos cloroplastos, ya que estas células no permanecen abiertas todo el día, tampoco permanecen cerradas, sino que están en constante apertura y cierre de acuerdo a los requerimientos de la planta. Cuando la planta necesita nutrirse, necesita absorber nutrientes a través de la raíz, bien, los estomas se abren. Al abrirse permite que salgan moléculas de agua y estas moléculas a su vez jalan al resto de moléculas que se conectan hasta la raíz. Y ya como vimos la primera clase, en estas moléculas de agua van a estar pegados los nutrientes que se pueden disolver en agua. Cuando la planta ya no necesita nutrirse, ya no necesita perder agua, los ostiolos, perdón, los estomas se van a cerrar. Y esa energía la ganan gracias a los procesos fotosintéticos, bien, que van a presentar en sus cloroplastos. Y de acuerdo a lo que les acabo de explicar, chicos, bien, una pregunta rápida. Si nosotros tenemos una pequeña hojita, bien, pregunta, ¿en cuál de las caras hay mayor cantidad de estomas? ¿En el haz, bien, que sería la cara de arriba, o en el en vez, bien, que sería la cara de abajo? ¿Dónde hay mayor presencia de estomas? ¿En el haz o el en vez? ¿Por qué? Porque en el en vez es donde hay más estomas. En vez es con eso, chicos. La respuesta es sencilla. Bien, la presencia de estomas a nivel de envés es correcto. Si estuviese en la parte de las, se deshidrata rápidamente por la presencia de sol. Es por eso que las plantas desarrollan sobre todo estomas a nivel del envés. Correcto. Bien, recordar que los estomas no solamente es para que salgan gases, también permite el ingreso de gases. Y esto sí, señores, se los adelanto antes de llegar a fotosíntesis. Los gases que salen por el estómago, oxígeno, vapor de agua, ¿bien? Los gases que ingresan al estómago,
Profe, azul no se ve. CO2 y oxígeno. Recuerden, señores, el oxígeno en las plantas puede entrar y puede salir. En las noches, las plantas van a emplear oxígeno. ¿Por qué, profe? Porque ya no pueden producir ATP por fase luminosa. Entonces, ¿dónde lo producen? A nivel de mitocondrias. Y para eso necesitan oxígeno. Entonces, estos son los gases que se intercambian a nivel de los estomas. Ya cuando las plantas empiezan a madurar, bien, el tejido epidérmico, que es bastante suave, bien, no es muy resistente, tiene que engrosarse. ¿Y lo va a hacer gracias a quién? A lo que ya hemos visto, gracias al meristemo secundario o lateral. Este meristemo secundario o lateral permite la formación del llamado corcho, esta partecita, el corcho, el felógeno. Y a su vez, la peridermis abarca todo eso, lo que vendría a ser el parénquima clorofiliano, que está principalmente ubicado debajo de ellos, y el llamado corcho. Ya esta capa es mucho más rígida, protege de mejor manera a las plantas, y ustedes lo han tocado principalmente en los arbustos, ¿bien? Epidermis, peridermis. No confundir con la madera ya completamente desarrollada. Ese es un tejido de sostén de por sí. Entonces, profe, para entenderlo mejor, epidermis, ¿dónde la encuentro? Digamos, cuando tú has tocado el pastito, el césped, ¿bien? O has tocado plantitas que recién están formándose, recién están creciendo. Tienes tu frijolito, empieza a crecer un pequeño tallito. Este tallito verdoso, bien, que tiene una pared bastante delgada, eso es epidermis. Pero cuando ya se formó un tallo más grueso, más resistente, y cambia sobre todo a este color, ¿bien? Un color medio oscuro, un gris bastante opaco, lo puedes encontrar en los geranios, en los arbustos, si tienes floripondios por casa, también. Profe, ¿qué son floripondios? Esas plantitas que tienen flores acampanadas. Ese tallito ya es peridermis. Bien, si tú haces un raspón con las uñas, bien, si empiezas a romper esta zona, vas a darte cuenta que te conectas con un tallo, con una zona color verdosa, bien parte del parénquima clorofiliano. Pero en el caso de los árboles, si tú intentas raspar el tallo con tus uñas, se te salen las uñas, porque ya no es peridermis, ya es un tejido de sostén que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces reconocer, chicos, epidermis, la parte verdecita, la parte suave. Peridermis ya no es tan suave, pero puedo rasparlo con las uñas y ahí voy a encontrar a la parte verde. ¿Por qué está, profe, la parte verde? Por la presencia de parénquima clorofiliano. Como la peridermis va a generar una cubierta que puede bloquear lo que viene a ser ya la presencia de estomas, no va a haber acá, para que las plantas puedan realizar intercambio gaseoso a nivel de tallo, vamos a encontrar la presencia de unas estructuras abiertas conocidas como lenticelas. ¿Bien? Aquí está mejor ejemplo, las lenticelas. Estas pequeñas aberturas que ustedes alguna vez cuando han tocado el tallo han sentido rugosidades, son células expuestas que presentan espacios intercelulares donde van a permitir el intercambio gaseoso, ¿bien? El intercambio de gases. Profe, pero ¿qué pasaría con estas plantas cuando les cae el sol? Se pueden deshidratar rápidamente. Estas plantas ya están adaptadas a dichos procesos. La formación de peridermis, sobre todo, se va a dar cuando la planta empieza a volverse frondosa, dándose a sí misma lo que viene a ser sombra, para que a través de las lenticelas no haya un problema de deshidratación. Bien, entonces chicos, esto es lo que vienen a ser los tejidos protectores. Ya vamos de dos tipos. Meristemáticos protectores. Pasamos a los tejidos fundamentales o parénquimas. Recordar, este tipo de tejido, el tejido parenquimático, tejido fundamental, es estricto y únicamente lo vamos a ver a nivel de plantas. Bien, siempre se relaciona con las plantas. En ningún otro organismo vamos a tener el uso de esas palabras. Los tejidos fundamentales o parenquimatosos se van a formar en cualquier estructura de la planta. No son estrictos como hemos visto el tema de epidermis o peridermis al tallo o la parte de meristemos a las zonas apicales. Bien, los tejidos parenquimáticos se forman en cualquier zona. Tenemos el parénquima clorofiliano. Recibe su propio nombre gracias a la presencia abundante de los llamados cloroplastos. Bien, y dentro de estos cloroplastos vamos a encontrar abundante clorofila. Pregunta, señores, ¿dónde abunda el tejido parenquimático? Profe, sencillo. En las hojas. Bien.
Es correcto. La principal zona donde vamos a encontrar tejido parenquimático es a nivel de, parénquima clorofiliano, perdón, es a nivel de hojas para los procesos fotosintéticos, pero no es la única zona. ¿Dónde más vamos a encontrar parénquima clorofiliano, señores? ¿En qué otra, en qué otro órgano, en qué otra estructura de la planta? Tallos verdes, correcto. Los tallos verdes. Y con tallos verdes no solamente se limiten a pensar en las plantitas que crecen por su zona, bien que crecen en altura. Por ejemplo, un tallo verde modificado viene a ser la llamada penca, bien. Estas pencas de las tunas, de los cactus, son tallos modificados porque las hojas se convirtieron en espinas. Profe, ¿por qué? Por la presencia de estomas no puede perder mucha agua. Pero a nivel de estos tallos modificados, estas pencas de las tunas, bien, ahí vamos a encontrar bastante parénquima clorofiliano. Parénquima de reserva, su propio nombre lo dice, va a almacenar sustancias de reserva, bien, ya sea bajo la forma de almidón, bajo la forma de proteínas, bajo la forma de aceites esenciales o básicamente lípidos. El parénquima de reserva lo vamos a encontrar en todo tipo de estructuras y para que se les haga más sencillo, piensen en plantas comestibles que les puedan engordar. No confundir, chicos, por ejemplo, una papa te puede engordar porque la papa, ustedes saben qué cosa es. Tallo o raíz. Los llamados tubérculos, que son tallo o raíz. La papa es tallo. Profe, ¿cómo sabe que es tallo? Porque tú tienes una papita en tu casa, una papa guairo, bien la que sea. A partir de estos hoyitos salen las verdaderas raíces. La papa es un tallo modificado, es un tubérculo. Este tipo de verdura es la que te puede engordar porque presenta abundante reserva de almidón. A diferencia de una hoja de lechuga, bien que tú puedes tener por ahí en casa, estas hojas de lechuga, su propio nombre lo dice, son hojas. Al tener hojas va a tener principalmente parénquima clorofiliano y no tanto parénquima de reserva. Por ejemplo, entonces, parénquima de reserva, profe, ¿dónde lo encontramos? A nivel de raíz. Por ejemplo, en las zanahorias, en los nabos, ¿bien? Las remolachas, a nivel de tallo, en lo que viene a ser la papa, la yuca, ¿bien? A nivel de frutos va a estar completamente en nivel de en todo lo que viene a ser el fruto, el parénquima de reserva, y algunas hojas que se pueden engrosar y comer. Bien, hay hojas que sí se engrosan y son comestibles, pero las hojas comunes solamente tienen parénquima clorofiliano. El parénquima acuífero, o su nombre lo dice, bien, su propio nombre lo dice, es la parénquima que se encarga de reservar agua. Pero, profe, todas las células vegetales tienen agua. Es correcto. Pero este parénquima acuífero son células especializadas. Van a presentar abundante espacio, bien, para que esos enormes vacuolas, vean aquí, lo han delimitado todavía, ocupe casi el total de la célula, almacenando agua que la planta luego puede necesitar de acuerdo al tipo de desarrollo que presenta. A partir de esta agua, acá están seleccionando la palabra mucílagos, se puede generar la presencia de algunas sustancias viscosas. A eso se le conoce como mucílagos, que las plantas emplean como una cubierta extra, bien cuando lo liberan, para evitar perder mayor cantidad de agua. Ustedes, por ejemplo, se han cruzado con las llamadas crucíferas, ¿bien? Estas plantitas, aunque parecen cactus, pero no son cactus, sino que en su interior almacenan bastante cantidad de líquido. Son unas hojitas bastante carnosas. O, por ejemplo, alguna vez les ha pasado, han ido por un parque, ya en San Marcos conocerán varios, en los cuales pisan a estas plantas y se resbalan, porque apenas pisaron, bien reventaron a las células que estaban cargaditas de agua y esto disminuyó la fricción, terminan cayéndose, manchándose la ropa. Y sí les ha pasado que algunas se han tirado en el pasto, se han tirado por ahí en una superficie y han terminado con la ropa manchada, bien gracias a la presencia de estas plantas con abundante parénquima acuífero. Está más de decir que los cactus, bien estas plantas desérticas, presentan abundante parénquima acuífero, correcto. Bien, porque ellos necesitan reservar gran cantidad de agua. Y cuando tú, por ejemplo, aquí teníamos nuestro cactus, bien, y tú estás en el desierto y quieres obtener agua, tú cortas un pedazo de cactus y no te lo tomes, porque presenta sustancias alucinógenas, sino que lo pones en la tierra, una tierra caliente, haces un huequito, acá están tus pedazos de cactus, al centro pones un vasito y lo cubres con un plástico, bien, y pones una piedrita para que haga peso.
Este parénquima acuífero va a empezar a evaporarse porque lo has cortado, no pongas los cactus enteros que no pierden agua. Y al empezar a evaporarse, las gotas de agua se van acumulando en tu vasito. ¿Bien? Presencia de parénquima acuífero. Parénquima aerífero, también conocido con el nombre de aerénquima. Aerénquima. Antes que me olvide, al parénquima clorofiliano, acuérdense, es clorénquima. ¿Bien? No confundir con el colénquima, que es otro, este es clorénquima. ¿Dónde consigues plástico? Bueno, ya te las ingenias, chicos. Parénquima erífero, aerénquima. Bien, el parénquima erífero se trata de un grupo de células, recuerden esto, que no almacenan aire, no almacenan aire, sino que estas células generan espacios entre sí. Estos espacios es donde va a haber la presencia de gases. ¿Ok? No está dentro de las células, está en los espacios que forman entre las células. Aquí podemos ver uno de estos, aquí hay uno más grande, y en ninguno de ellos se trata de una célula, sino son los espacios formados, y gracias a esta reserva de gases, permite que las plantas con parénquima erífero se mantengan a flote porque el parénquima erífero lo desarrollan bien las llamadas plantas acuáticas. ¿Ok? Las plantas acuáticas, profe, ¿por qué necesitan mantenerse a flote varias de ellas? Dentro de las llamadas plantas acuáticas hay de todo tipo. Bien, suponiendo que este es el nivel del agua, hay plantas acuáticas que se mantienen a flote para aprovechar mejor la luz solar, para evitar competir con las de abajo. Hay otras que crecen de abajo y tienen que mantenerse erguidas. No llegan a superficie, pero también presentan el parénquima erífero para que les ayude a mantener esa flotabilidad. Todos los cactus tienen, señores. Bien. Los nenúfares, bien, se mantienen a flote, pero también, por ejemplo, tenemos el pasto marino. Bien. No confundir con las algas. Recuerden, chicos, las algas carecen de tejidos. Las algas no tienen tejidos. Bien, acá estamos hablando ya de plantas superiores, plantas con tejidos. Entonces, aquí tenemos al pasto marino, tenemos a los nenúfares, a la flor de loto, el jacinto de agua. Bien, todos ellos con su parénquima erífero para mantenerla a flote. Tal vez si visitan un laguito van a ver unas pequeñas bolitas siempre acumuladas de a tres, bien conocidas como lentejas de agua. Ustedes revisan la parte inferior de esa lentejita, van a notar un bultito. Aquí es principalmente donde se ubica el parénquima aerífero, que no son células, son espacios entre células para almacenar gases. Bien. Y ahora entramos con los llamados tejidos de sostén. Repito, no confundir al colénquima con el clorénquima, bien, clorénquima de clorofila. Los tejidos de sostén, como su propio nombre lo dice, ayuda a sostener a las plantas. Las plantas, a medida que van creciendo, se van desarrollando, tienen que soportar el peso de toda la estructura que se encuentra por arriba. Imagínense la parte de abajo, todo el peso que deben soportar, si es que estas plantas, a diferencia de nosotros, no presentan un tejido llamado óseo. Bien, entonces empiezan a desarrollar un tipo especial de tejido, el colénquima y el esclerénquima. Cada uno se desarrolla de acuerdo a la fase en la que se encuentra la planta, pero en una planta completamente desarrollada, completamente adulta, vamos a encontrar de ambos tipos. El llamado colénquima proviene a ser células que en un inicio fueron parénquima, engrosadas ligeramente, bien parcialmente engrosadas, gracias a una sustancia conocida como suberina. Bien, a estas células sufrieron el proceso de suberificación. ¿Y de dónde, profe, proviene la suberina? Ya te lo he dicho, del cambio suberoso. Bien, gracias a este engrosamiento que presenta el colénquima, le va a brindar cierta resistencia, pero como es parcialmente engrosada, todavía mantiene cierta flexibilidad. Las células que están en su interior permanecen vivas. Bien, tiene resistencia, que era resistencia, y tiene flexibilidad. Y con células vivas. ¿Dónde lo ubico, profe? ¿En qué tipo de plantas? Por ejemplo, si no tienen colénquima, no tienen esclerénquima, recién se están formando, tú puedes coger un poquito de apio,
bueno, apio no, perdón, un poquito de perejil y notas cómo el tallito se dobla, se tiende a caer hacia un lado, hacia el otro. Bien, cuando ya empieza a desarrollarse, por ejemplo, en el caso de unos arbustos, tú puedes arrancar un pedazo de geranio y vas a notar que este permanece en su forma, permanece tal como está, derechito. Pero si tú le giras un poquito, bien cede, tiene este geranio que está así de manera derecha, puede curvarse ligeramente. Ya si lo curvas más fuerte, termina fracturándose, bien, termina partiéndose. Esta pequeña flexión que puede realizar es gracias a la presencia de colénquima, bien. Le da una ligera resistencia, pero también todavía conserva la flexibilidad. Ya cuando un árbol se convierte en un árbol maduro, difícilmente vas a poder flexionar sus ramas. Al menor intento se quiebran, vas a tener una rama completamente engrosada e intentas doblarlo, bien, al menor movimiento ya se quebró, ya perdió completa la flexibilidad, porque en ese caso las células, bien, se han convertido en tejido esclerénquimo. ¿Qué caracteriza al tejido de esclerénquima? Paredes engrosadas duramente. Bien, vean aquí, este grosor que tiene la pared hacia el interior de las células, a diferencia de este paredes lignificadas, porque en este caso la sustancia que ha actuado sobre dichas células es conocida como la lignina y el proceso que desarrollan se le conoce como lignificación. Bien, ¿dónde vamos a encontrar, profe? Esto, en la madera, en los árboles grandes. Tus muebles, ¿bien? Las estructuras de madera que tengas en casa, muebles, roperos, la parte de la cama, las sillas, provienen de este tipo de tejido. Cuando cortan los grandes árboles, le sacan toda la madera. La parte superficial, que a veces ustedes cuando ven un árbol, ven que esta parte siempre tiende a descascararse, se tiende a salir, toda esta parte superficial, eso es colénquima, es la parte del corcho. Bien, en algunos casos sigue siendo todavía peridermis. Pero una vez que le retiraste todas estas capas de corcho, te queda una estructura dura, bien, bastante solidificada. Esa estructura dura, esa madera que aprovechan para hacer los muebles, es esclerénquima. Y a partir de esta madera también se hacen los libros, se hace el papel, bien, los de la pulpa de la madera. Actualmente son más sintéticos que pulpa, pero si ustedes tienen por ahí alguno de estos libros viejitos, bien, puede ser de sus padres, de sus abuelos, estos libros que se vuelven amarillentos con el tiempo. Han abierto esos libros, tiene un olor característico. Ese olor del libro viejo es el olor de la lignina. ¿Bien? Ese olor del libro que a veces les gusta a algunos, ¿bien? Es el olor de la lignina. Y profe, ¿por qué se vuelve amarillo con el pasar del tiempo? Porque eso es característico de la lignina. La lignina tiende a oxidarse. Bien, lo hace lentamente, pero poco a poco se va haciendo cada vez más amarillo. Bien. Entonces, cuando esta lignificación se ha llevado por completo, bien, la planta gana gran resistencia. No solo eso, esta zona pierde gran cantidad de agua, va a ganar gran resistencia física y también ganar resistencia al fuego. Profe, pero los árboles leñosos se queman más rápido, soportan mejor la temperatura, bien, para poder antes que prenderse. Una vez que ya empezó la combustión ya es una cosa diferente, pero soportan muy bien la temperatura antes de iniciar el fuego. Por eso es que nos cuesta bien quemar madera al inicio, cuando tú quieres prender tu fogata, pero una vez que ya prendió, tranquilamente empieza a combustionar el resto. Aparte, chicos, voy a ponerlo por acá, bien, para que entre espacio. Gran resistencia al fuego. Son células muertas. Bien, todas las células que forman el llamado esclerénquima, gracias a este proceso de lignificación, están muertas. Ninguna de ellas sobrevive a este engrosamiento. Y bueno, eso es parte del ciclo de las plantas. Van a desarrollar en un inicio colénquima, se van a mantener flexibles mientras sean arbustos pequeños, ¿bien? Algunos se quedan aquí, los que son completamente arbustos, pero los que van a formar ya árboles grandes más resistentes van a pasar a formar esclerénquima, ¿bien? Para que pueda soportar todo ese peso. Bien, chicos, vamos cuatro tejidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda con alguno de ellos? Todavía nos falta ver dos más. ¿Todo claro? Bien. Pasamos a los tejidos conductores. Bien.
Los tejidos conductores los vamos a encontrar en todo tipo de planta, bien planta superior, básicamente, en los cuales siempre vamos a notar la misma disposición entre el xilema y el floema. ¿Qué les he dicho? ¿Quién crece hacia adentro? ¿Quién crece hacia el centro? Hacia el centro, caracterizado por vasos grandes, el xilema. Hacia afuera, caracterizado por vasos pequeños, bien, el floema. Profe, y en las monocotiledonias que tienen los haces dispersos, en los monocotiledonios que van a presentar los haces bien dispersos por toda la parte del tallo, en ellos se va a dar lo mismo, y aquí lo pueden ver, aquí se especifica mejor. Bien, en cada uno de esos haces va a pasar lo mismo. El xilema crece hacia la parte interna, son vasos bastante gruesos, bien bastante grandes. El floema siempre crece hacia la parte externa. Es un desarrollo característico de las plantas. ¿Por qué, profe? Porque cuando se empezó a formar la planta, el primer vaso que ellos tenían y que formaron fue el xilema. Bien, ellos empezaron formando xilema porque no tenían hojas, no hacían fotosíntesis. Recién con la formación de hojas desarrolla el llamado floema. Y nosotros, entre xilema y floema, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué cosa sería esto, chicos? Esto que estoy resaltando de rojo. Entre xilema y floema. Siempre, ¿quién está? Me dijeron que todo bien. Cambio vascular. Bien. Entre xilema y floema siempre va a haber la presencia de cambium vascular. No olvidar. El xilema. Ya todos sabemos de qué se encarga el xilema. Mientras transmite la llamada savia savia bruta, que es básicamente el paso de agua junto con nutrientes, bueno, con sales minerales. Todavía no usamos el término nutrientes, bien, no nutren, sino el paso de agua más sales minerales que va a requerir la planta. El xilema permite la captación de esta savia bruta a nivel de raíz y luego lo va a repartir hacia los órganos fotosintéticos, ¿bien? Que pueden ser las hojas principalmente o hacia los tallos verdosos. Para que pueda ascender toda esta savia bruta, estos vasos van a ser bastante gruesos, tienen que soportar altas presiones. A estos vasos se le conoce como traqueidas. Estas traqueidas van a conectarlo hasta, por ejemplo, las hojas, y en las hojas, una vez que se realiza el proceso fotosintético, la savia bruta, bien que es agua más sales minerales, se convierte en savia elaborada. Y la savia elaborada es agua más nutrientes. Bien, y si está bien usado el término. La savia elaborada va a descender de las hojas o de los órganos fotosintéticos como el tallo hacia el resto de las plantas, pero lo hace a través del llamado floema. Para que estas células del floema tengan la capacidad de repartir dicha sustancia, son células en las cuales no va a haber presencia de núcleo, son células anucleadas. Profe, ¿por qué? Ya se los dije. Si tuviesen la presencia de núcleos, bien, si hubiese núcleo en alguna de ellas, este núcleo tiene la información para sintetizar compuestos y estas células aprovecharían los nutrientes y empezarían a sintetizar cosas que tal vez necesiten, haciendo que el reparto de nutrientes no sea eficiente. Entonces, debido a eso, las células del floema carecen de núcleo, pierden el núcleo al momento que el cambio vascular los va formando. Profe, entonces, ¿cómo es que se mantiene? ¿Cómo es que se regula? Para eso, las células del floema presentan unas células acompañantes, las cuales se encargan de brindarle todas las facilidades, ¿bien?, a dichas células. Entre células del floema vamos a encontrar una placa con cribas, una placa con huecos, también conocido como la placa cribosa. De ahí que el floema también se le conozca como el tubo criboso. ¿Bien? Es otro de los nombres, tubo criboso. Bien. Mientras que el floema es de paredes delgadas, bien, es de una estructura bastante pequeña y de células vivas, el xilema es de paredes gruesas, bien, de un lumen bastante grueso y de células muertas. Profe, ¿eso no era tejido de sostén? La verdad que guarda mucha similaridad.
Bien, el xilema parece bastante al colénquima, son células con paredes ligeramente engrosadas, células vivas, pero carecen de núcleo, obvio, mientras que el xilema son células de un lumen bastante grande, de paredes altamente engrosadas, pero no son colénquima y no son esclerénquima, bien, sino que en ellos también ocurrió un proceso similar. En la zona del xilema ocurrió el proceso de lignificación, bien, mientras que en la zona del floema ocurrió el proceso de suberificación. Pero recordar, no son iguales. El floema no es colénquima porque el colénquima es sostén y mantiene células, pero mantiene núcleos, todavía tiene núcleos. El xilema no es esclerénquima. Profe, pero está engrosado, es célula muerta, correcto, pero presenta un lumen bastante grande y su función es conducir la savia bruta. Bien, el esclerénquima, su función es sostener y no se ubica en esta zona. El esclerénquima, sobre todo, está en una zona más externa. Bien, entonces, mucho cuidado, chicos, porque les pueden poner esa analogía. El xilema y floema siempre van a ser tejidos conductores. En ningún caso, tejido de sostén. Ahora pasamos a los tejidos secretores. Bien. Los tejidos secretores los conocemos, bien, todos los hemos visto, pero algunas veces ignoramos que realmente sean tejidos o estén presentes ahí. ¿Cómo qué, profe? Por ejemplo, los nectarios, todos sabemos que las plantas presentan nectarios. Eso permite atraer a diferentes tipos de animales para que puedan ayudarlos a polinizar, pero los nectarios no siempre se ubican a nivel de las flores. Los nectarios pueden estar en otras zonas. Por ejemplo, vemos aquí, este es el nectario, ubicado en lo que viene a ser a nivel de hojas. También vamos a encontrar nectarios en las plantas carnívoras. ¿Sí? Estas plantas, por ejemplo, esta que tiene así forma de tapita, va a presentar nectarios en su interior. Estos nectarios atraen a los insectos, el insecto ingresa y la tapita cierra y sella. Bien, la función de los nectarios es atraer a otros organismos gracias a que producen esta sustancia bastante dulce, viendo un olor bastante agradable para los insectos, conocido como néctar. Y si el néctar presenta esa condición dulce, se debe a que principalmente está formado de azúcares, ¿bien? Azúcares con la presencia de agua y otras sustancias. Entre los organismos que va a atraer los nectarios, bien, aquellos que ayudan en los temas de polinización, van a ser de tres tipos. Principalmente los insectos, es correcto. Son los que más tienden a polinizar todo el medio y con ellos, bueno, sin ellos no podemos sobrevivir como especie. Pero también atraen a las aves. Ustedes han visto a los colibrís. Bien, también hay así otras pequeñas aves que se van a alimentar de los nectarios. Pero también, y no se olviden, atrae a mamíferos. Bien, pequeños mamíferos voladores que van a ir polinizando de flor en flor. Son altos polinizadores también, aunque muchos no les prestan atención, los llamados murciélagos. ¿Ok? Entonces, no olvidar a esos tres organismos, insectos, bien, los más abundantes y todo, las aves y mamíferos como los murciélagos. Bien, recordar, los nectarios no solamente es para que polinicen, también la planta lo utiliza para poder atrapar a otros organismos, como el caso de las plantas carnívoras. Luego tenemos la presencia de los pelos glandulares. A nivel de pelos glandulares se van a producir diversos tipos de sustancias, entre ellas los llamados aceites esenciales y también sustancias urticantes. Ya les ha pasado que ustedes han tocado la llamada hiedra venenosa, o también como le dicen, ¿con qué otro nombre lo conocen, chicos? ¿Han jugado con hiedra venenosa o con ortiga? Voy a poner una imagen por aquí. Acá está. ¿Nunca les han pegado con ortiga? Ya. Esto es un pelito glandular, bien presente, esto es a nivel de las ortigas. A nivel de pelos glandulares, como les dije, se produce, puede ser en la punta, puede ser en la base, la presencia de un líquido, bien que este líquido puede ser urticante, un aceite esencial, los cuales, bien, son tan finos estos pelitos que apenas los tocas pueden atravesar células y liberar la presencia de ese jugo, de ese líquido celular y puede producir diversos efectos.
Estos pelos glandulares también, por ejemplo, lo encuentran si es que ustedes han tocado el tallo de lo que viene a ser un girasol. Han visto que es bastante rugoso el tallito, bien, por la gran presencia de pelos glandulares. O, por ejemplo, también en los geranios. Cuando llueve van a notar gotitas pegadas. ¿Es lo que arde cuando te pegan? Sí. El líquido que está dentro es una sustancia urticante y como tal produce alergias, inflamación de tejidos. Se empieza a inflamar los tejidos epiteliales sobre todo y todo esto te empieza a picar, te genera escozor por el contacto nervioso que genera. ¿Bien? Entonces, presencia de pelos glandulares. Luego tenemos las cavidades secretoras. Las cavidades secretoras no son células en sí, a diferencia de los anteriores. ¿Bien? Bueno, a diferencia de los pelos glandulares, perdón, sino son espacios que se generan entre células que se forman a manera de semiluna. ¿Bien? Son células que se forman así en semiluna. Ellos van rodeando un pequeño espacio y en ese espacio van liberando una sustancia ácida. A estas células que se forman a manera de semiluna se le conoce como las células lisígenas. Y ustedes, señores, los conocen muy bien desde colegio, si es que han tenido infancia. Bien. Porque ¿qué es lo que ustedes hacían cuando a la hora de recreo, a la hora de receso, traían su mandarina, traían su naranja? ¿Qué hacían con la cáscara? Profe, al tacho. Bueno, te falta. ¿Qué hacías con esa cáscara de naranja? Con esa cáscara de mandarina. Sin miedo, chicos, todos lo han hecho. ¿Lo exprimías? ¿Dónde? ¿Al suelo? No, al ojo de tu pata, de tu amigo, ¿cierto? Al exprimir esa cáscara, hacías presión en estos espacios celulares, ¿bien? En estas cavidades secretoras que están aquí. Y al hacer presión, estas salían a manera de chorro, salían disparadas y producían bastante ardor. Profe, entonces las naranjas, los cítricos, que son principalmente los que tienen, ¿lo han desarrollado para que yo juegue con ellos? No. Ellos lo han desarrollado de manera defensiva. Cuando van formando los frutos, y es común que muchos insectos intenten aprovecharse de ellos, y a las plantas no les conviene, bien, las plantas necesitan que un animal se los coma para que luego las semillas salgan con las heces a manera de abono, entonces, a nivel de la parte superficial, al nivel del exocarpo, van a desarrollar estas cavidades secretoras. El insecto empieza a comer, empieza a ingresar, se encuentra con una de estas cavidades, le desagrada y cesa su labor, ya no avanza, haciendo que el fruto se mantenga bien más viable. Cavidades secretoras en todos ellos. Cuando tengan su naranja, chicos, noten, tienen la presencia de puntitos, bien zonas hundidas en su superficie. Por último, tenemos a los tubos laticíferos. Su propio nombre lo dice, bien, van a soltar una sustancia conocida como látex. El látex, profe, ¿de qué está hecho? ¿De qué está compuesto el látex? Básicamente el látex está compuesto por alcaloides, ¿bien? Agua es básico en ellos, algunas gomas, ¿bien? Y otros compuestos, bueno, algunos tienen también la presencia de azúcares, ¿bien? Bajo la forma de amiloplastos. Azúcar en general. El látex es una sustancia presente en los tubos laticíferos a nivel de tallo, ¿bien? Lo cual permite que la planta pueda ganar también, igual que las cavidades secretoras, resistencia frente a otros organismos. Es muy común que muchos insectos intenten atravesar el tallo, intenten poder ingresar a toda esta estructura interna, o digamos los pulgones, por ejemplo, quieren hacerle huequitos para aprovechar la savia y van a tocar a los tubos laticíferos. Esta sustancia conocida como látex es tóxico para ellos, termina matándolos e incluso algunos tipos de látex vienen a ser de naturaleza antibiótica, funcionan frente a infecciones bacterianas. Profe, ejemplo, el pinesol. Ese que usas para limpiar tus baños, bien para limpiar la cocina, llamado pinesol, proviene de un tubo laticífero del árbol conocido como pino. Es una sustancia fuertemente antimicrobiana. Bien, va a eliminar todo tipo de residuo bacteriano. Nosotros hemos aprendido a usar algunos de estos tipos de compuestos, el tal conocido como el caucho, bien que sigue siendo un látex, para producir las llantas, bueno, para producir lo que se conoce como Gebe.
pero también hemos empleado otro tipo de tubos laticíferos, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Cuando ustedes tienen una herida de manera superficial, recuerden esto, de manera superficial, pueden emplear la llamada sangre de grado, que viene a ser un látex, pero en este caso de color rojizo, que también sale haciéndole pequeños cortes a la planta, no recuerdo el nombre, chicos, pero que lo usamos de manera superficial y ayuda a cicatrizar las heridas. Bien. Profe, ¿por qué es superficial? Porque es tóxico. Si ingresa a tu cuerpo puede producirte intoxicación. Bien, chicos, hasta aquí sería la parte de tejidos vegetales. ¿A alguien le quedó alguna duda, alguna consulta, alguna parte que no se entienda? ¿Todo bien? La anterior diapo, por si acaso, no me olvido el nombre. Xilema, como es un tubo que básicamente pertenece, tiene las mismas características que la leña, se le conoce como un vaso leñoso, ¿bien? Por lo que está lignificado y todo eso. Mientras que floema, ¿bien? Se le conoce como un vaso liberiano. ¿Bien? Son otros nombres que les pueden dar, aparte de traqueidas o tráquea, bien, aparte de tubo criboso, vaso liberiano. Repetirlo correcto, ¿bien? Recordar los tejidos con lo de los tubos. ¿Cuál tubos? Tubos laticíferos. Pues aquí los tubos conductores. Los tubos laticíferos, bien, vienen a ser estructuras que se van a generar, un grupo de células que se van a generar a nivel de tallo, en cuyo interior van a liberar una sustancia conocida como látex. Este látex está formado por alcaloides, agua, gomas que le dan cierta viscosidad y la presencia también de azúcares, bien, bajo la forma de amiloplastos. Estos tubos laticíferos le brindan protección a la planta. Siempre hay un insecto, siempre hay un organismo, una polilla que quiere ingresar a la planta, atravesar el tallo, y gracias a la presencia del látex resulta tóxico para ellos, termina matándolos. A su vez, si la planta sufre alguna herida, este látex se libera rápidamente para cubrir dichas zonas. Hay unos tipos de látex, como es el caso del pinesol, que tiene su actividad antimicrobiana y que nosotros aprovechamos en lo que viene a ser la limpieza. Pero también tenemos látex en la industria farmacéutica, como es la sangre de grado, ¿bien? Que permite emplear este líquido para poder curar heridas de manera externa, ¿bien? Bien, chicos, entonces hasta aquí lo que viene a ser tejidos vegetales y ahora pasamos a tejidos animales. Chicos, si les preguntase, aunque lo dudo, pero por si acaso, ¿cuántos tejidos animales existen? Solamente son cuatro. Profe, pero yo conozco varios. Son cuatro. La mayoría está dentro del llamado conectivo, el que tú conoces como óseo, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo, ¿bien? Están dentro del conectivo. Bien, luego tenemos el muscular y el nervioso. No hay más. Son cuatro tejidos de manera general, bien, que van a componer a todo. Empezamos con el tejido epitelial. Característico del tejido epitelial. Escasa, bien, matriz extracelular. Profe, ¿qué es eso? Cuando tenemos una célula, bien, lo normal es que la célula se desarrolle, produzca sus propios compuestos internos y todo eso, pero la célula también tiende a tapizar la parte externa, tiende a liberar sustancias. En el caso del tejido epitelial, libera poca sustancia, bien, libera casi nada de sustancia extracelular. Por eso es que las células del tejido epitelial están bastante pegadas unas con otras, bien, al no haber mucha sustancia entre ellas. Recordad también que el tejido epitelial, cuando tú has sufrido un raspón o cuando has querido, digamos, panudearte en el colegio, has cogido tu dedo, los bordecitos del dedo, te has atravesado una aguja o un alfiler en esos bordecitos, profe, como si nada, no sangra. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial es avascular, carece de vasos sanguíneos, ¿sí? No tiene vasos sanguíneos. Profe, si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo es que se nutre? Porque en todo tejido epitelial nosotros siempre vamos a encontrar lo que ven aquí, la llamada lámina basal. Bien, siempre se ubica,
sobre una lámina basal. Esta lámina basal es la que presenta el tejido sanguíneo, presenta al tejido nervioso. Tú te puedes cortar tejido epitelial y no sentir dolor alguno, por eso que sin cuidado te atraviesas los bordes de los dedos, pero si logras tocar la lámina basal, si en una de esas fallaste y empieza a salir sangre, te va a empezar a doler, porque aquí ya empiezan las terminaciones nerviosas. Igual ocurre, señores, cuando vas a la playa. Bien, cuando vas a la playa y te empiezas a quemar, no te pones bloqueador, estas células epiteliales mueren. Y al morir se secan, se exfolian, se liberan y te queda el brazo rojito. ¿Por qué? Porque la lámina basal, donde está toda la parte sanguínea, queda más expuesta y se puede visualizar mejor la presencia de vasos sanguíneos. Bien, recordar que a nivel de tejido epitelial, este proviene de cualquiera de las tres capas embrionarias. ¿Cuáles son esas capas? La más externa, ectodermo. La más interna, endodermo. Y entre ambas, mesodermo. Bien. Ectodermo, endodermo y mesodermo. El tejido epitelial se forma en las tres. De manera externa, bien, cubre todo lo que viene a ser la piel, el sistema de los sentidos. De manera más interna, bien, recubre toda la cavidad gástrica, lo que conecta la boca hasta el ano. Todo eso está hecho de tejido epitelial de revestimiento. Y de manera entre ambas capas, entre lo que viene a ser la piel y tu sistema digestivo, también recubre a los órganos. Vamos a encontrar tejido epitelial recubriendo a los órganos. Es por eso que las personas sufren de asma o cuando tienen alergia se empiezan a ahogar, porque el tejido epitelial está presente aquí en la cavidad interna. Tú cuando has visto a una persona con alergia, bien, lo normal es que a nivel de piel se empieza a enrojecer, se empieza a inflamar, pero profe, ¿por qué se empieza a ahogar? Porque con los conductos que ayudan a respirar, sobre todo lo que están a nivel de tráquea, es tejido epitelial y también se empieza a inflamar y eso empieza a cerrar el espacio por donde respiran. Por eso que sufren del ahogo. Bien, entonces el tejido epitelial está en todos ellos. Escasa matriz extracelular, no tiene vasos sanguíneos, te puedes cortar, te puedes lesionar el tejido epitelial, no vas a sangrar, ¿bien? ¿Te ha pasado que alguna vez te has caído y únicamente salía un pellejito de piel? Y todos se apoyan sobre una lámina basal. Esta lámina basal es la que lo nutre, ¿bien? La que está presente aquí. Dentro de las funciones del tejido epitelial tenemos el más básico, el tejido de protección. Bien, va a proteger sobre todo de manera superficial, también a los órganos, va a rodear a todos ellos. A manera de transporte, permite que muchas moléculas puedan atravesar lo que viene a ser las capas epiteliales, ¿bien? El epitelio respiratorio, por ejemplo, a nivel de los alveolos. Siempre que se haga una reacción alérgica, o sea, me refiero a que cuando una persona consume un alimento que le genera alergia, va a empezar a formar enrojecimiento. Bien, tú vas a ver sus brazos se enrojecen, su cara se enrojece, se hincha, porque esas alergias producen, sobre todo es a nivel epitelial, las células epiteliales se inflaman. Pero ¿por qué se ahogan? Porque en los conductos respiratorios, ahí también hay células epiteliales y también se van a inflamar. Y al inflamarse, taponean todo ese conducto, haciendo que la persona que normalmente respiras por un tubo, ahora fuese como que respiras por una cañita, ¿bien? Y empieza a generar ahogo. Bien, transporte porque permite el paso de células, pueden atravesar estos espacios, algunas moléculas. Bien, secreción, básico, señores, cuando hacen la lloración, bien, a nivel de mocos, bien, les empieza a moquear toda la nariz, a nivel de lo que viene a ser glándulas salivales, es tejido epitelial, bien. Absorción, bueno, es lo mismo que con el tema de transporte, pero en este caso no se refiere del material de una luz. No. Absorción acá se está refiriendo a lo que viene a ser la parte intestinal. ¿Bien? A nivel de tejido intestinal, los intestinos pueden absorber gran cantidad de nutrientes que luego pasan al sistema sanguíneo y también, por ejemplo, a nivel de riñones. ¿Bien? Los tubos contorneados van a tener la capacidad de reabsorber sustancias. Luego tenemos la función receptora y como les expliqué, en la parte del ectodermo, que es la capa más externa, aquí se fusiona tejido epitelial más tejido nervioso. Y gracias a eso nosotros tenemos los órganos de los sentidos. Tenemos ahí al tacto, tenemos ahí al sistema olfatorio, al sistema del gusto, bien, como parte del tejido epitelial más tejido nervioso. Entonces, esas son algunas de las funciones, bien de lo que viene a ser el tejido epitelial.
¿Y por qué digo algunas? Porque siempre falta una que olvidan. El tejido epitelial también sirve para la reproducción. ¿Dónde, profe? En varones. El llamado epitelio germinal en testículos, ¿bien? A partir del cual se van a formar los espermatozoides, ¿bien? En el epitelio germinal. Y ahora sí, esas son las funciones del tejido epitelial. Vamos a su clasificación, señores. Entonces, epitelio de revestimiento es todo aquel que va a cubrir diversas estructuras, diversos órganos. Bien, la piel es un órgano de por sí, es un órgano bastante grande. Y tendemos al epitelio glandular, aquel que va a liberar sustancias. Dentro del epitelio de revestimiento, chicos, no olvidar que existen, bien, el llamado epitelio simple, porque presenta una sola capa de células, y el epitelio estratificado, porque presenta dos o más capas. Bien, cuando tengan una sola capa de células es simple y de acuerdo a la forma que tiene, por ejemplo, este es simple plano, es una célula completamente plana. Este es simple cúbica, bien, una célula cúbica. A esta le dicen cilíndrica, simple cilíndrico. Bien, ven aquí una sola capita de células planas, una sola capa de células simples y una sola capa de células cilíndricas. El estratificado presenta dos o más capas. Aquí podemos ver gran cantidad de capas. En este caso puede ser un estratificado plano. Bien, no me deja ver bien la imagen. Pero en algunos casos presenta una cubierta externa conocida como queratina. Este es el epitelio estratificado queratinizado, que lo vamos a encontrar a nivel de la dermis superior, o sea, la piel. Bien, la piel no son células completamente expuestas, tienen cierta resistencia a nivel de las uñas. Luego existen dos formas bien intermedias. Uno es el llamado pseudoestratificado. Profe, ¿por qué pseudo? ¿Por qué un falsos estratos? Porque realmente no se forman capas. Algunas células van a estar conectadas desde la membrana basal hasta la parte externa o interna, bien cual sea el caso, y otras únicamente desde la membrana basal hasta el contacto con otras células. Entonces no hay una capa definida completamente. Por eso es pseudoestratificado. ¿Ven? Algunas células logran generar el contacto entre ambas superficies, pero otras se quedan a la mitad. En el estratificado sí, se forman capas, va a haber células ahí entre ellos. El otro tipo es el llamado polimorfo. Bien, ¿por qué polimorfo? Porque va a cambiar de forma. No lo vas a poder definir ni como plano, ni como cúbico, nada. Simplemente polimorfo. Cambia de una forma relajada, una forma en la cual las células están completamente hinchaditas, a una forma distendida. Bien, las células se comprimen. El polimorfo, bien, recordar chicos que lo vamos a encontrar a nivel de la vejiga. Bien, únicamente a nivel de vejiga. ¿Por qué, profe? Cuando la vejiga quiere almacenar mayor cantidad de orina, como está recubierto internamente de este tipo de tejido, todas las células se comprimen. Al comprimirse le brindan mayor espacio y así puedes aguantar más. Y cuando vas al baño, las células se relajan para ayudar a empujar bien a la orina para que pueda salir a través de la uretra. Bien. Entonces, chicos, estos son epitelios de revestimiento. Una sola capa, simple. Varias capas, varios estratos, ¿bien? Estratificado. En cuanto al epitelio glandular, señores, recordar que van a existir de dos tipos. Aquellos que van a liberar sustancias a cavidades, ¿bien? Algunos le enseñan, profe, son los que liberan afuera, no, liberan a cavidades, ¿bien? Y otros que van a liberar sustancia a sangre. ¿Bien? ¿Por qué no uso de externo o interno? Porque algunos ahí se confunden. Piensan que cuando lo libera la parte de dentro del cuerpo va a ser sí o sí endocrino, una glándula endocrina, y no es así. Por ejemplo, el páncreas. Cuando tu páncreas libera el jugo pancreático bien al duodeno, lo está liberando a una cavidad y es por eso que esa zona se le considera glándula exocrina. Lo libera a una cavidad. Pero cuando el páncreas lo libera hacia conductos sanguíneos, bien, como es el caso de la liberación de insulina, ahí actúa como glándula endocrina. Por eso que el páncreas es una glándula mixta. Entonces, chicos, mucho cuidado, ¿bien? Si el ejemplo se libera a una cavidad,
Ya puede ser también de manera externa, como el sudor, a la cavidad de la boca, como la saliva, a la cavidad del estómago, bien, como los jugos estomacales, a la cavidad del duodeno, cualquier cavidad, bien, es una glándula exocrina. Pero si dicha sustancia se libera a sangre, va a ir a torrente sanguíneo, necesariamente y obligatoriamente es una glándula endocrina. Bien, si tiene la presencia de ambos, como es el caso del páncreas, tenemos glándulas de tipo mixtas. Pregunta, chicos, las glándulas mamarias, ¿qué serían? Las glándulas mamarias, ¿qué serían? Exocrinas, correcto. Los lacrimales, cuando te dejan en visto y te pones a llorar, ¿qué serían? Exocrinas. Las glándulas suprarrenales, las suprarrenales, las que se encuentran sobre los riñones. ¿A dónde liberas adrenalina? A sangre, profe. Endocrina. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado, chicos. Cavidades y sangre. Bien, hasta aquí es la parte de tejido epitelial. Cualquier duda, cualquier consulta, chicos, en el chat, sin ningún problema. Pasamos a tejido conectivo. El tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, ¿bien? Presenta gran cantidad de sustancia extracelular, abundante sustancia extracelular. ¿Bien? Es más, a esta zona, que se le conoce también como la matriz extracelular, esta sustancia va a presentar diversos tipos. Bien, aquí lo vamos a ver abajo. Después, presenta, bien, gran variedad de células. Mientras que las células epiteliales solamente se diferenciaban por la forma, porque dais su única clasificación es en revestimiento y glandular, en tejido conectivo hay gran variedad de formas y gran variedad de funciones. Bien, presenta muchas funciones en lo que viene a ser los tipos de células, sobre todo las que son libres. Y por último, ya, provienen, bien, todas ellas del llamado, lo voy a colocar aquí al costado, chicos, mejor, para que no tapen, proviene de la capa embrionaria, bien, conocido como mesodermo. Todo lo que forma tejido conectivo proviene del mesodermo. Y eso tienen que grabárselo, señores. Cualquier célula que les vayan a mencionar dentro del tejido conectivo es del mesodermo. ¿Y por qué, profe? Porque aquí hay una célula especial que tiende a estar en otros tejidos y muchos confunden. Bien, esta célula pertenece a los libres. ¿Y dónde estás? Acá estás. Bueno, no se lee, pero lo señalo. El macrófago. El macrófago lo vamos a encontrar en diversos tejidos y no importa en cuál de ellos esté, no importa el nombre que le pongan, porque de acuerdo al tejido que encuentran, el macrófago cambia de nombre. Por ejemplo, el tejido nervioso se le conoce como microglia, ¿bien? Pero el tejido nervioso viene del ectodermo, a excepción de esta microglia, que es un macrófago que proviene del mesodermo. Entonces, chicos, mucho cuidado con esto, ¿bien? Todo el tejido conectivo proviene del mesodermo y cuidado con el macrófago. Dentro de los tipos de células que vamos a encontrar en el tejido conectivo, hay células propias, llamadas así porque son células que permanecen en una sola zona, van a permanecer ahí, estáticas en su tipo de tejido respectivo, y tenemos también las células libres, bien células conjuntivas libres, que básicamente pertenecen al tejido sanguíneo, van a estar circulando por todo el cuerpo. Dentro de los tipos de células, quiero que recuerden a estos términos. Si yo leo por ahí la palabra, ¿dónde lo pongo para que no me haga mucho espacio? Chicos, esta imagen de aquí, bien, esta imagen es una repetición de la de aquí. La presencia de las fibras, la presencia de los diversos las células, correcto. Voy a sacarla, bien, para hacerme espacio. Ah, entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Si yo leo la palabra condro, bien, en términos biológicos, significa cartílago, bien. Condrictios, peces cartilaginosos. Condrocitos, células cartilaginosas. Bien, condro es cartílago. Si yo leo la palabra osteo u óseo, bien, esto es hueso. Bien, condro, cartílago, osteo es hueso.
Ya sabemos que el término cito hace hincapié a célula, ¿bien? Pero cito se refiere a una célula ya madura, ¿bien? Una célula madura, o un hepatocito, por ahí un condrocito, un osteocito, son células maduras, porque cuando son células iniciales, reciben el sufijo blasto, ¿bien? Una célula inmadura o inicial. El blasto también hace referencia a que van a formar algo, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque si ustedes escuchan la palabra condroblasto, es una célula inicial que va a formar cartílago. ¿Bien? Osteoblasto, una célula inicial que va a formar hueso. ¿Ok? Bien, chicos, esos son 4 términos que quiero que entiendan para lo que es tejido conectivo. Condro, osteo, cito y blasto. Entonces, en los tipos de células, bien, tenemos aquí una célula mesenquimatosa, bien, la inicial, vamos a formar, por ejemplo, condroblastos, bien, que son las que se encargan de formar cartílago. Y cuando este condroblasto terminó de formar cartílago, se convierte en condrocitos, una célula madura, bien. Tenemos adipocitos, bien, células del tejido adiposo. Fibroblasto. ¿Qué hace, chicos? ¿Qué hacen los fibroblastos? ¿Qué hacen los fibroblastos? Forman fibras, correcto. Van a formar las fibras que vamos a ver ahorita. Así es. Hay abundante presencia de fibroblastos para formar las fibras de la matriz extracelular. Célula mesotelial y célula endotelial. Eso se los coloco aquí porque no lo van a volver a escuchar. Bien. Mesotelial y endotelial. Las células mesoteliales, bien, forman los revestimientos que van a rodear a los órganos internos. Esas capitas, una que se conoce como la pleura y otra que se conoce como el peritoneo. Bien, ustedes han escuchado el término peritonitis, cuando te revienta el apéndice y empieza a inflamar toda esa capa interna. Nuestros órganos que están en el abdomen no están haciendo contacto con las paredes musculares directamente, sino que hay una especie de bolsita que viene a ser el tejido mesotelial llamado peritoneo. Las células endoteliales forman al endotelio. ¿Y qué cosa es el endotelio? El revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Bien, el endotelio, bien, va a revestir de manera interna a los vasos sanguíneos. Entonces acá está, célula mesotelial, célula endotelial. Osteoblasto, la célula que forma los huesos. Y cuando ya maduro, osteocito. Por otro lado, estas son las conjuntivas libres, las que van a estar viajando en sangre. Tenemos a los linfocitos, bien, aquí está el linfocito B, bueno, no está el linfocito T, no lo han puesto, y el linfocito B, como ya sabemos, se convierten en células plasmáticas. Tenemos aquí al monocito, que es básicamente el macrófago inactivado, y este monocito, cuando viaja a tejido óseo, se conoce como osteoclasto. Profe, no se lee. Chicos, anótenlo por ahí. Por más que haga zoom, no se entiende. Le han puesto una imagen muy chiquita. Bien. Este monocito, cuando viaja a tejido óseo, se convierte en osteoclasto. Sigue siendo un macrófago. Cuando está de forma libre, es un macrófago. Cuando viaja a tejido nervioso, es una microglia. Bien, sigue siendo lo mismo. Un monocito, bien, en tejido. Tenemos células cebadas, ¿bien? Que actúan en las respuestas alérgicas. Megacariocito, ¿bien? Para poder desarrollar las plaquetas cuando se empieza a degradar. Y las células, bueno, los linfocitos, perdón, los leucocitos. Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y por último, el eritrocito. Todos ellos, ¿de dónde provienen? De médula ósea, un tejido, una célula hematopoyética. Bien, tranquilos chicos, lo vamos a volver a ver. Bien, esto es de manera general, los tipos de células. Luego tenemos la matriz extracelular. Estas células van a encargarse de liberar sustancias, sobre todo los llamados fibroblastos. En la matriz extracelular vamos a encontrar 3 tipos de fibras. Tenemos las llamadas fibras colágenas, donde abunda, ¿bien?
vamos a representarlo como C de ahora en adelante, donde abunda todo lo que viene a ser la proteína conocida como colágeno. ¿Y para qué sirve el colágeno? Sobre todo las señoritas lo saben, para mantener y darle rigidez. Bien, son fibras que no se estiran, van a darle rigidez donde se encuentren. Y también permite, digamos, generarle cierto tipo de textura ligeramente sólida. Luego tenemos las fibras elásticas, su propio nombre lo dice, permiten estirarse. Donde se encuentren van a permitir que se logre estirar, por ejemplo, el pabellón de la oreja, lo puedes jalar un poco, presenta fibras elásticas. Y por último tenemos las fibras reticulares. Su propio nombre lo dice, forman pequeños retículos. ¿Bien? Estas pequeñas fibras aquí no están, están entre ellas, las cuales también son fibras colágenas en sí, pero más finas. Mientras una fibra de colágeno puede presentar este grosor, las fibras reticulares que forman retículos o redes, bien, son mucho más delgaditas. Y lo vamos a encontrar sobre todo dentro de lo que es tejido óseo. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda antes de pasar a tejido conectivo? Fibras colágenas son fibras duras, no se estiran. Fibras elásticas son fibras que se estiran y reticulares son fibras bastante finas que forman redes. Bien. Todo este tipo, chicos, tranquilos, los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, empezamos con la clasificación del tejido conectivo. Bien. Tenemos primero el tejido conectivo embrionario. ¿Y por qué se llama embrionario? Porque únicamente lo vamos a encontrar a nivel de embriones. En organismos ya desarrollados no va a haber presencia de ninguno de ellos. Bien, solamente a nivel de embriones. Tenemos al tejido mesenquimatoso formando al embrión, el cual se caracteriza por la presencia de células amorfas, bien, células que no tienen forma definida, embebidas en bastante sustancia extracelular. Pueden ver aquí las células y gran cantidad de sustancia, gran cantidad de espacio entre ellas. Cuando el embrión está en desarrollo es muy común, bien, la presencia de todo este tipo de tejido mesenquimatoso. A nivel del cordón umbilical vamos a encontrar el tejido mucoso, ¿sí? Que también es una sustancia, son células, perdón, amorfas en bastante sustancia coloidal de tipo gel, y por eso que al tejido mucoso también se le conoce como la gelatina de Wharton. Wharton, sí, con H. Gelatina de Wharton. ¿Bien? También jalea, le dicen, jalea o gelatina de Wharton. ¿Dónde lo encontramos? Únicamente a nivel del cordón umbilical. Bien, el tejido mucoso, tejido gelatinoso. Tejido mesenquimatoso, ¿dónde? En el embrión. Ambos células amorfas embebidas en una sustancia, bien, abundante sustancia extracelular. Zoom, ¿a cuál, chicos? Aquí imagen, a estas. Las anteriores, como les digo, son enteras para hacerles una generalidad. Igual vamos a ir viendo células por células. Bien, en las siguientes diapositivas están con mejor definición. Ok. Tejido conectivo propiamente dicho. Bien. Este tejido conectivo es aquel que está formado básicamente por lo que viene a ser la abundancia de sustancias extracelulares y lo vamos a encontrar en diferentes estructuras, pero de acuerdo a la consistencia de las sustancias, lo vamos a clasificar en 5. Bien, acá falta uno. Tejido conectivo laxo. Profe, ¿qué significa laxo? Laxo es que carece de rigidez, no es muy rígido. En este tejido conectivo laxo vamos a encontrar finísimas fibras, casi no se ven. Por si acaso eso, a ver si es diferencia. Finísimas fibras, ¿de qué? De lo que vienen a ser fibras de colágeno, bien, hay presencia de fibras de colágeno y fibras elásticas. Como tenemos la presencia de ambos, este tejido no es muy duro ni tampoco muy elástico. Tiene elasticidad media, de ahí el término de laxo. ¿Y dónde lo encontramos? En tu piel, por ejemplo. Cuando tú empiezas a tocar tu piel, notas que se puede doblar, se puede estirar levemente, pero no es tan sencillo. Hay personas que no desarrollan adecuadamente las fibras colágenas y ustedes han visto, bien, esta es una flechita, chicos, ¿sí? Presencia de fibras colágenas, fibras elásticas. Y ustedes han visto que hay personas que pueden estirar su piel
enormemente. Bien, pueden taparse la boca con lo que sobra de la papada, porque su cuerpo no desarrolla suficientes fibras colágenas. Por lo tanto, al haber abundantes fibras elásticas, la piel cede como si nada. En el caso del llamado tejido denso, bien, el tejido conectivo denso, irregular o el regular, vamos a encontrar alta presencia de fibras colágenas. Bien, hay abundante presencia de fibras colágenas. Y esto le va a dar bastantes resistencias, no son elásticas para nada. ¿Dónde vamos a encontrar, profe, al llamado denso irregular o denso regular? Bien, de acuerdo a la forma. En el caso del tejido conectivo denso, el de tipo regular, por ejemplo, está en los tendones. Bien. Profe, ¿dónde puedo ubicar un tendón? Cuando tú coges un objeto con tu mano, un objeto pesado, notas cómo hay algo que se levanta a nivel de la muñeca, bien, una pequeña cosita que se levanta en medio de la muñeca. Esa cosita es un tendón. Bien, está formado por tejido conectivo denso regular. Los tendones se ubican entre los diferentes huesos, bien, también como parte de ayuda al músculo, para que nosotros podamos abrir y cerrar, por ejemplo, o mover, bien, las manos, los pies. Profe, ¿pero eso no se encarga el tejido muscular? Sí, el tejido muscular ayuda con la parte contráctil, pero no es suficiente para ejercer fuerza. Si tú te rompes o te estiras uno de estos llamados tendones, y tal vez a algún chico le ha pasado, a alguna chica, difícilmente, por ejemplo, a nivel de mano, vas a poder coger una taza. Tu mano se puede cerrar, pero no hace fuerza. Pierdes la fuerza hasta que el tendón se recupere. Como no tiene fibras elásticas, solamente son fibras colágenas, ¿bien? Ayudan a ejercer bastante fuerza, bastante tracción. En el caso del denso irregular, esto ya lo encontramos sobre todo en la dermis profunda, ¿bien? De la piel, la parte más profunda en la cual si tú intentas moverlo, bueno, casi no lo vas a notar, lo confundes con músculo, difícilmente se mueve, está bastante ahí estático. El tejido elástico, su propio nombre lo dice, abundante cantidad de fibras de tipo elásticos, los cuales le brindan esa elasticidad propia y lo podemos encontrar sobre todo a nivel de las arterias. Cuando tú intentas, o mejor dicho, vas al hospital y te van a hacer una inyección directo a la arteria, que son raras, pero en algunos casos son necesarios, la persona es especialista en ese tipo de inyecciones. No cualquiera te va a pinchar una arteria. ¿Por qué, profe? De manera superficial están las venas. Bien, esta es una vena de paredes delgadas, lumen bastante grande, y por debajo se encuentran las arterias. Bien, también son gruesas, pero de lumen delgado. Las arterias, sobre todo como tienen abundante tejido conectivo elástico, cuando la aguja empieza a hacer presión, la arteria cede. Bien, la arteria como que se dobla, va a aguantar esa presión. Aquí está la aguja. Y si el médico no ataca en buen ángulo a la arteria, luego esta arteria de doblarse regresa a su sitio y la aguja la atravesó completamente. Entonces, mucho cuidado cuando te vayan a poner una inyección a la arteria. Tiene que hacerlo un especialista, atacar en buen ángulo por la presencia de tejido conectivo elástico. Sí, las arterias son más profundas. Bien, son más profundas, pero son varias, no solamente cerca del hueso, sino también debajo de la capa muscular. ¿Ok? Profe, ¿cuál falta? Si usted dijo que eran cinco. Falta el tejido conectivo reticular. Se los coloco aquí. Tejido conectivo reticular, el cual forma retículos o redes reticular, ¿bien? Y lo vamos a encontrar a nivel de huesos, ¿bien? Los órganos hematopoyéticos. Profe, ¿qué es eso? Los órganos, la parte del hueso que permite formar células sanguíneas. ¿Bien? Eso se lo conoce como órgano hematopoyético. Poiesis como inicio de formación y hemato de sangre. ¿Bien? La médula ósea. Bien, entonces este es tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho, y ahora vienen los tipos de tejidos conectivos, o también llamados tejidos conectivos especializados. Bien, aquí empezamos con el tejido adiposo, el que más te ha crecido en cuarentena. El tejido adiposo, dentro de las funciones que cumplen, ¿para qué sirve la grasa, chicos? Cerro un poquito por acá. ¿Para qué sirve la grasa? Primero, aislamiento térmico. Bien.
Tenemos tejido adiposo, correcto, reserva también. Tenemos tejido adiposo que recubre, está entre la piel y el músculo, recubre todo nuestro cuerpo y nos permite aislarnos térmicamente de la superficie. Nosotros estamos a 36,6 grados, el ambiente está a 18 grados por termodinámica. Deberíamos estar perdiendo calor rápidamente hasta llegar a un punto estable, pero gracias al tejido adiposo, ni que funciona como aislante, no lo perdemos. Reserva de energía, correcto. Bien. El tejido adiposo permite acumular lípidos, los cuales, gracias a las cadenitas largas de ácidos grasos, pueden ser aprovechados para formar acetil y posteriormente, con ese acetil, formar ATPs. Bien, reserva de energía. También brinda lo que viene a ser la función de sostén. Permite mantener ciertas estructuras en posición. Bien, dentro de nuestros órganos va a haber presencia de tejido adiposo, el cual va a mantener estables ciertas zonas y también funciona bien, a su vez, como protección. Protección frente a golpes. Cuando tú caminas, tus órganos están golpeando unos con otros, pero la presencia de tejido adiposo ayuda a disminuir el impacto. Luego tenemos, perdón, dentro del tejido adiposo vamos a encontrar de dos tipos. El llamado tejido adiposo unilocular, ¿bien? De un solo lóculo, y el tejido adiposo multilocular, de varios lóculos donde son reservas de almidón. El unilocular es el que forma la llamada grasa blanca, grasa amarilla, que es una reserva a largo plazo, ¿bien? Mientras que el multilocular, que presenta pequeños lóculos entre sí, varios dentro de la misma célula, es la llamada grasa parda o grasa marrón, que es una reserva rápida de energía. La grasa blanca es la que tendemos a formar normalmente nosotros que no estamos acostumbrados a muchas actividades, no requerimos mucha energía al momento, mientras que la grasa parda la tenemos cuando somos niños, bien, requieren bastante energía en sus actividades, y también lo tienen los deportistas, van a desarrollar la grasa parda a nivel de los músculos en los cuales practican el deporte, natación en todo el cuerpo, corredores a nivel de piernas, los que utilizan los brazos, boxeo, arco y flecha a nivel de brazos, porque este tejido adiposo pardo es más rápido de poder convertirlo en energía. Bien, ok. Ahora tenemos al tejido cartilaginoso. Y ya les dije, ¿cuál es el prefijo para cartílago? Condro. Bien, condro es cartílago. En el nivel de tejido cartilaginoso vamos a encontrar una capa que rodea al cartílago y se encarga de nutrirlo, porque en esta capita está la presencia de vasos sanguíneos. Tú puedes romper el cartílago y lo has hecho con el cartílago de pollo que a veces encuentras en los bordes de los huesos y no hay sangre. Bien, no sangra, porque el pericondrio, esta capita que es peri alrededor de algo, bien, acuérdense de perímetro, permite nutrir al cartílago. Bien, luego vamos a encontrar a los condroblastos, células que forman cartílago. Y cuando estos condroblastos lograron formar todo el cartílago necesario, se convierten en condrocitos, células maduras que se almacenan en unas pequeñas lagunas, también conocidos como condroplastos o condroceles. Bien, estas pequeñas lagunitas. Profe, ¿por qué están ahí? Estos condrocitos, cuando ocurre una ruptura a nivel de cartílago, bien, de la forma de condrocitos regresan a la forma de condroblastos, recuperan la estructura que se ha roto y nuevamente se almacenan bajo la forma de condrocitos. Van a estar ahí esperando, bien, si es que ocurre algún tipo de daño. Dentro de los tipos de tejido cartilaginoso tenemos al famoso tejido, el cartílago hialino, el cual su propio nombre lo dice, bien, se trata de un tejido bastante blanquecino, medio azulado, y es un tejido resistente que lo vamos a encontrar sobre todo entre las articulaciones, bien, de arriba hacia abajo lo vamos a encontrar sobre todo a nivel de nariz, lo vamos a encontrar a nivel de lo que viene a ser la tráquea, la laringe, los bronquios y también las costillas flotantes. Tenemos el cartílago elástico. Si el hialino es resistente, es porque tiene fibras colágenas, profe. El elástico que tiene fibras elásticas, ¿bien? Y este cartílago elástico, con sus fibras elásticas, por ejemplo, lo encontramos a nivel del pabellón de la oreja. Por eso que las señoritas y algunos caballeros se perforan tranquilamente la oreja porque saben que no va a sangrar mucho, ¿bien? El pericondrio y la membrana basal que recubre presentan vasos sanguíneos, pero no es tan abundante. Pueden atravesarlos sin ningún problema.
problema. Por último, tenemos al cartílago fibroso, el cual es abundante en fibras colágenas, porque tiene que soportar bastante presión, bastante resistencia. ¿Dónde encontramos cartílago fibroso? En los discos entre las vértebras. ¿Bien? A algunas chicas sí les sangra bastante. No es lo mismo atravesarte una oreja que atravesarte un dedo, por ejemplo. Si tú atraviesas tejido sanguíneo directamente, ahí vas a ver lo que es sangrar. En la oreja es una salida rápida y luego sella. ¿Eh? Pero ya también depende de la cantidad de plaquetas de cada persona. Bien, les mencionaba que el cartílago fibroso bien, va a tener que ser de fibras colágenas, soporta bastante peso entre los huesos, entre las vértebras, mejor dicho, y cuando una persona ya empieza a ganar edad, empiezan a pasar los años, estas fibras se van desgastando. Y peor si la persona no consume proteínas, no consume colágeno, estos discos intervertebrales van a empezar a hacer presión entre ellos. Y a través de ellos, recuerden que circula la llamada médula espinal. Si ustedes escuchan el llamado dolor de la ciática, se debe a la presión que ocurre a nivel de columna. Profe, me duele la pierna, profe, siento que me hormiguea de la pierna para abajo, me está doliendo por ahí. No es porque el dolor se encuentra en esa zona, sino que a nivel de tu columna hay presión entre las vértebras. Y esta presión tu cerebro lo malinterpreta como si fuesen de las terminaciones nerviosas, cuando viene realmente de la médula. Bien, algo similar, por ejemplo, cuando una persona que ha perdido un brazo, bien, le empieza a picar la mano, pero ya no lo tiene, pero todavía tiene las terminaciones nerviosas y tu cerebro lo interpreta mal. Bien, entonces chicos, esto es tejido cartilaginoso. Pasamos al tejido óseo. Artritis, inflamación de las articulaciones. Podría ser por desgaste en algunos casos. Bien. Las pastillas de colágeno. El colágeno que más rápido puedes consumir es el colágeno animal. Más rápido que el sintético, tu cuerpo lo absorbe. Y en ese caso te recomiendo patita de pollo. Bien. Tu sopa de patita básicamente es una sopa de colágeno y te va a ayudar a mantenerte con una piel firme, una piel joven, porque el colágeno tiene esa característica, no es elástico, brinda consistencia. Bien. Tejido óseo. La unidad básica del tejido óseo es la llamada osteona. Bien. La osteona se caracteriza por una serie de láminas que están dispuestas de manera circular con un canal en el centro. Este canal en el centro se le conoce como el conducto de Havers. A través de este canal vamos a encontrar principalmente lo que son vasos conductores, vasos sanguíneos, bien, arterias y venas, pero también vamos a encontrar lo que viene a ser nervios, bien, la presencia de nervios. Rodeando a estas ostionas, bien, estas láminas concéntricas, perdón, vamos a encontrar las laminillas óseas. Profe, ¿qué son las laminillas óseas? Le hago un zoom para que se aprecie mejor. Son estos espacios entre las láminas concéntricas. ¿Bien? Estos espacios que están en un color medio mostaza, más fuerte, son las laminillas óseas. Ahí también vamos a encontrar la presencia de canalículos óseos, que vendrían a ser estas líneas grises. ¿Bien? Estos son los canalículos. Y en las laminillas óseas, bien, entre lámina y lámina, encontramos unas pequeñas lagunas. En estas lagunas vamos a encontrar al osteocito. Bien. Profe, pero el osteocito ya es, perdón chicos, el osteocito ya es la célula madura. Correcto. En un inicio, cuando se va a formar los huesos, están los llamados osteoblastos. Bien, recuerden que blasto, ¿qué cosa es? Una célula inicial que va a formar algo. Estos osteoblastos empiezan a producir una sustancia conocida con el nombre de osteocalcina. ¿Qué hace la osteocalcina? Ayuda a que las fibras colágenas que van a formar lo previo al hueso, bien, empiecen a ser mineralizadas. La osteocalcina permite que atrapen los compuestos de calcio, bien, los fosfatos de calcio y los carbonatos de calcio, bien. ¿Gracias a quién? A los osteoblastos. Una vez que el osteoblasto terminó de formar al hueso, el osteoblasto se convierte en osteocito y el osteocito se va a almacenar en estas lagunas. ¿Bien? En estas pequeñas lagunas va a permanecer ahí a la espera. ¿A la espera de qué? De que te fractures o de que empieces a crecer, ya que cuando se va a formar nuevo hueso, el osteocito se vuelve a convertir en osteoblasto, forma el nuevo hueso, ¿bien? Y luego nuevamente regresa.
Pero a veces pasa que cuando te fracturas, bien, el cuerpo tiene que sellar bien ese hueso. Y por lo tanto, si tú te has roto, por ejemplo, un hueso por aquí, lo que va a hacer el cuerpo es desarrollar hueso en abundancia. Mayor cantidad de hueso va a reforzar la zona, pero esto puede producir inflamación. No puede haber espacios ahí generando presión. Para poder pulir el hueso, bien, para poder arrancar toda esta partecita, que quede el hueso tal como era antes, interviene un tercer tipo de células que recibe el nombre de osteoclastos. Pero este señor ya te lo he presentado, y este señor es básicamente un macrófago. ¿Sí? Un macrófago. El macrófago, cuando cambia de tejidos, cambia de nombre. Y en este caso, el osteoclasto es un macrófago. La reabsorción de la parte de los huesos, correcto. ¿Hasta cuántos años crece un varón? En talla aproximadamente hasta los 21, bien 22 años. Y luego sigues creciendo, pero ya ganando solidificación de huesos. Señores, al igual que al tejido cartilaginoso, hay la presencia de un pericondrio rodeando al cartílago. En el tejido óseo también hay la presencia de un tejido bien rodeando al hueso. Y en este caso se llama periósteo. ¿Bien? El periósteo es una membranita que algunos lo han visto. Cuando te vino el pollo medio crudo, notaste que en tu huesito había como una membranita en la cual había unas venitas, unas arterias de colores, y tú lo retirabas. Bien, esa membranita es periósteo. Rodea el hueso y ayuda a nutrir en zonas donde normalmente no llegan, bien, los vasos conductores internos. Y bien, chicos, me olvidaba, me fui de frente a la estructura. Las funciones del tejido óseo. Básicamente, debido a la solidez que presenta el tejido óseo, ¿bien? Va a tener como funciones la protección, ¿bien? El sostén mecánico. Va a sostener el cuerpo mecánicamente. También ayuda, bien siendo reserva de minerales, esto ya lo hemos discutido, bien, reserva en sí de lo que viene a ser calcio sobre todo, pero también en lo que vienen a ser los procesos de locomoción, los procesos de movimiento. No es lo mismo moverte con la presencia de un esqueleto que si fueses un ser completamente acuoso. Imagínate intentar correr si no tuvieses huesos. Por más músculo que tengas, te moverías como una ameba. La protección, recordar que en el nivel de tejido óseo se da en tres zonas principalmente. Lo que viene a ser el cráneo, bien protegiendo el tejido nervioso, lo que vienen a ser las vértebras, protegiendo al resto del tejido nervioso, y a nivel de las costillas, bien protegiendo la cavidad respiratoria. En el resto es tejido de sostén, bien, la protección solamente en esas tres zonas. Cráneo, bien, lo que viene a ser las costillas y las vértebras. Pasamos a tejido sanguíneo. A ver, chicos, déjenme ver un momento. Ya, sí. Como le dije, esta clase es bastante larga. Ya. Pasamos a tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo está básicamente formado por el tejido conectivo libre, bien, las células que van a poder viajar de un punto a otro. Cuando nosotros sacamos una muestra de sangre y lo llevamos a una máquina centrifugadora, esta centrífuga lo va a separar de acuerdo al peso que tienen las sustancias en su interior. Lo que menos pesa va hacia la parte superficial se le conoce como plasma. ¿Y de qué está formado el plasma? Básicamente por agua. ¿Bien? Es agua junto con algunos nutrientes como algunas proteínas, algunos azúcares, algunos lípidos. La parte más pesada son los glóbulos rojos, los llamados eritrocitos o hematíes, y que nosotros sabemos y recordamos, bien, hematíes, eritrocitos, que estas células se caracterizan por carecer de núcleo y mitocondrias. No tienen ni núcleo ni mitocondrias. En la zona intermedia entre el plasma y el glóbulo rojo, vamos a encontrar a un grupo de células que pertenecen a la zona de defensa y reparación, los llamados glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, glóbulos blancos y plaquetas. Las plaquetas, recordar que provienen de una célula más grande. Las plaquetas no son células, son derivados celulares. Provienen de una célula llamada el megacariocito.
Lo pongo separado, chicos, para que se pueda leer. Megacariocito. Esa es la célula inicial de las plaquetas. Cuando esta célula empieza a generar degradados celulares, ahí las libera. Y estas plaquetas participan en la llamada cascada de coagulación. Detectan una herida, hay liberación de ciertas sustancias y las plaquetas se activan. Pero para que las plaquetas puedan trabajar adecuadamente, ¿qué necesitan, señores? ¿Qué saben sobre las plaquetas? Liberan una tromboplastina, correcto, todo eso, pero ¿qué necesitan? ¿Dónde es importante el calcio? En sangre, porque las plaquetas necesitan calcio, necesitan iones calcio para activar la cascada de coagulación y también la llamada vitamina K. Si alguno de estos dos no está presente, no pueden coagular, no pueden convertir las fibras que se encuentran ahí completamente diluidas, ¿bien?, en fibras más gruesas y puedan sellar la herida. ¿Ok? Entonces los megacariocitos con la activación de las plaquetas gracias a la presencia de calcio con vitamina K. ¿Bien? Chicos, hagamos algo. El tiempo yo sabía que no me iba a alcanzar. Bien, vamos a explicar hasta tejido sanguíneo. Para la siguiente semana quedaría lo que es tejido muscular y tejido nervioso junto con el resto del tema. ¿Ok? Sí, porque no quiero correr y darles información a media caña. Entonces, ¿cómo es que se activa, profe, la cascada de coagulación? Las plaquetas van a producir, van a liberar la llamada tromboplastina. Vamos a hacerlo más chiquito. ¿Sale? Bien. ¿Qué hace la tromboplastina? La tromboplastina, bien, cuando tiene la presencia de calcio y vitamina K, va a convertir la llamada protrombina, bien, en trombina. ¿Ok? Entonces, la tromboplastina, si hay vitamina K y hay presencia de calcio, conviene la protrombina en trombina. ¿Y qué hace la trombina? La trombina convierte al fibrinógeno, ¿sí?, en fibrina. El fibrinógeno es una sustancia que se encuentra diluido en la sangre, no causa ningún problema, pero cuando se convierte en fibrina, de esa consistencia líquida se vuelve de consistencia sólida. Y esta fibrina, por ejemplo, cuando tienes una herida, va a empezar a generar redes. Y estas redes atrapan al resto de células, sobre todo a eritrocitos. Por eso que las costras que se forman son rojizas. Atrapan a los eritrocitos, quedan pegaditos y forman el coágulo. ¿Bien? Ok. Entonces, por otro lado, dentro de los llamados células de defensa, tenemos a los llamados granulocitos. ¿Bien? Hemostasia. Tenemos a los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Bien? ¿Por qué se llaman granulocitos? Porque presentan granos en su interior, granos de histamina. Tenemos a los agranulocitos, los que no presentan granos en su interior. Agranulocitos. ¿Bien? Y en este caso sería los linfocitos, ¿ya está? Monocitos como el macrófago y los linfocitos. Bien, linfocito T, linfocito B. Pongámoslo que este es T y este es B. Todos ellos participan en la parte de lo que viene a ser la defensa celular. Los granulocitos, junto con los macrófagos, son nuestra primera línea de defensa. Ellos presentan generalidades. Los neutrófilos atacan a todo, pero su especialidad sobre todo son las bacterias. Bien, cuando tienes infección bacteriana, los neutrófilos salen altos. Los eosinófilos, estos señores, no son muy buenos contra bacterias, pero son especialistas contra parásitos. Cuando ingresa un cuerpo extraño bien, dentro tuyo, por ejemplo, ingresa un protozoario, ingresa algún gusano, tus niveles de eosinófilos van a estar altos porque es su especialidad y empiezan a llamar al resto. Pero los eosinófilos junto con los basófilos van a desatar las respuestas alérgicas. Por último, estos señores, los basófilos, que son los menos abundantes de los tres, no se sabe muy bien en qué parte, qué es lo que hacen, pero están relacionados con una mejor respuesta inmune. Bien, aumentan la respuesta inmune. Los macrófagos, por su lado, llamados monocitos, bien, cuando se encuentran en torrente sanguíneo, son especialistas en matar
todo, eliminan cualquier cuerpo extraño. De ahí que hay que tener mucho cuidado si es que se da una donación de sangre, porque si esto ingresa en un cuerpo al cual no ha sido formado, reconoce todo como extraño y lo empieza a destruir. Estos monocitos permiten activar al linfocito T y al linfocito B para que ellos dos se especialicen. El T que hace permite formar a los CD4, bien, el que va a organizar la defensa de las células, y al CD8, el killer, el que se encarga de asesinar al cuerpo extraño que el monocito le presentó. Bien, los CD8 buscan en todo el cuerpo quién es el extraño y lo eliminan. Los linfocitos B, profe, ¿qué hacen? Los linfocitos B se transforman en otras células llamadas plasmocitos. Y estos plasmocitos van a poder tener la capacidad de generar anticuerpos. Bien, los linfocitos B son los que liberan anticuerpos. Los anticuerpos se encuentran al ser extraño y lo rodean. Y una vez que el anticuerpo lo marca, el linfocito T con más ganas lo ataca. Bien, recordar también que los linfocitos B van a generar células de memoria para que el cuerpo ya tenga memoria de qué cosa lo ha atacado y pueda generar anticuerpos más rápidamente sin esperar a que el monocito lo active. Bien. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? ¿Todo bien? Ok, todavía tenemos tiempo, así que podemos hacer muscular. El tejido muscular, lo del monocito. El monocito, cuando viaja en sangre, se le conoce como monocito, pero cuando sale a tejidos cambia de forma y se le conoce como macrófago, bien, el gran fagocitador. El monocito no tienes que presentarle quién es extraño o quién no. El monocito ya lo reconoce, ya sabe quién no pertenece y lo elimina. Va a estar presente en cualquier proceso de infección. Los monocitos, una vez que eliminan un cuerpo extraño, cogen parte de ese cuerpo y lo presentan al linfocito T, al linfocito B, para que ambos se activen. Bien, un linfocito T activado va a generar un CD4 o un CD8, bien, de acuerdo a su función. El CD4, el helper, el que ayuda en el proceso de defensa, lo va a empezar a ordenar a las células. Y el CD8 es básicamente los que van adelante con todo, cara a cara, bien, contra los agentes extraños. El linfocito B produce, se convierte en plasmocito y produce los anticuerpos. Los neutrófilos, bien, como son parte de los granulocitos, son nuestra primera línea de defensa. Están presentes en cualquier ataque que haya atravesado la piel, haya llegado a sangre. Los neutrófilos tienen bastante afinidad por las bacterias. Van a eliminar sobre todo bacterias, pero también atacan a cualquier cuerpo extraño. El ingreso de un virus, el ingreso de un parásito, el ingreso de un hongo, el ingreso de sustancias alérgicas incluso. Ahí van a estar presentes los neutrófilos, pero su especialidad con las bacterias. ¿Sí? Bien, chicos. Tejido muscular. ¿Cuál es la función del tejido muscular? ¿Cuál es la única actividad que tiene el tejido muscular? Actividad. Contraerse. Solamente hace eso. El tejido muscular solo se contrae. Yo quiero cerrar mi mano. Los músculos que se encuentran en la palma, bien, se contraen. Profe, yo quiero abrir mi mano. ¿Esos músculos se estiran? No, no se estiran, solo se contraen. Los músculos que se encuentran en la parte de atrás de la palma son los que se contraen y eso simplemente se relajan. ¿Por qué? Si nosotros analizamos dentro de una célula del tejido muscular, vamos a notar la gran presencia de fibras musculares, ¿bien? Y la unidad básica de estas fibras se le conoce como sarcómero. Estos sarcómeros están formados por fibras de actina y miosina. Ambas fibras son de naturaleza contráctil y van a contraerse siempre y cuando estén presentes lo que viene a ser iones calcio, iones magnesio y sobre todo ATP. Siempre que estén los tres presentes, miosina y actina se contraen. A nivel de sarcómero vamos a encontrar distintos tipos de bandas, ¿bien? La línea Z es la que divide un sarcómero de otro y tenemos la banda I, bien como la banda intersarcómeros. Por si acaso yo le he puesto ese nombre, bien, a mí me hace más fácil recordarlos. La banda I es la banda intersarcómeros. La banda A yo la reconozco porque es la banda donde están unidas, bien, justo la actina, bien, con lo que viene a ser la miosina. La miosina siempre se encuentra en la parte media. Por eso que yo le conozco esto como la banda de tipo M.
Bien, la banda de miosina. No sé si será por eso, chicos. Repito, yo le he puesto para que sea más fácil recordar. La banda A es la de actina, la banda M es la de miosina, y entre ellas, bien, se forma la banda H, que yo le he llamado la banda heterogénea, porque está en la presencia de ambos. Repito, chicos, si no vayan a tener discusión con algún otro profesor, estos son nombres que yo les he puesto para que se me sea más fácil recordarlos. Repito, banda I, intersarcómeros. Banda A, la banda que une las actinas. Banda M, la banda donde solamente hay miosinas. Y la banda H, la banda heterogénea, donde voy a encontrar ambas. Cuando se activa, bien, tanto la actina como la miosina van a ocupar dicho espacio y todas las células se contraen. De acuerdo a la clasificación del tejido muscular, vamos a tener de dos tipos. El tejido muscular estriado con la presencia de estrías, bien podemos ver aquí estas banditas, bien son las estrías, y el tejido muscular liso, el cual carece completamente de estrías. Bien. Dentro del tejido muscular estriado tenemos de dos tipos. Estriado esquelético, aquel que únicamente se une entre el esqueleto, y el estriado cardíaco, bien, tejido muscular estriado cardíaco a nivel de corazón. El tejido muscular esquelético se caracteriza porque su contracción es voluntaria. Nosotros movemos el esqueleto a voluntad. Esta es la única voluntaria. El resto son involuntarios. Bien, tanto el corazón como el muscular liso se mueven por sí solos. Tú no le dices a tu cuerpo a qué velocidad digerir o a qué velocidad latir. En cuanto a las características de las células del tejido muscular estriado, bien, recordar que estas células son fibras cortas. Podemos ver acá está una célula, acá está otra. Son fibras en las cuales va a presentar uno o dos núcleos, ¿bien? En lo que son, perdón, varios núcleos, en lo que viene a ser la parte superficial, la parte periférica, ¿bien? Hacia arriba, hacia los costados, pero de manera periférica. Y son núcleos ovoides, son núcleos alargados. En cambio, en el estriado cardíaco vamos a presentar un solo núcleo y siempre de posición central. Un solo núcleo de posición central, varios núcleos de posición periférica. Y en el ISO, profe, igual, un solo núcleo de posición central. Bien, bien chicos, esta última parte se lo vuelvo a repetir la siguiente clase con un poquito más de detalle. Ya nos ganó el tiempo, nos faltaría lo que viene a ser esta explicación y tejido nervioso para finalizar el tema. Bien. Antes que me olvide, chicos, sigue robándoles un minuto de su receso. Les coloco las claves. Ahí están las claves, chicos. Cuídense bastante, cuídense un montón, estudien, repasen este tema y ya nos estamos viendo en la siguiente semana para completar el tema y avanzar con la siguiente semana 5. Bien, hasta la próxima, chicos. Un abrazo, cuídense. Chao, chao.